¿Cuánto nos cuesta no retener? Pues fíjense. Primero, una multa. ¿Sí? Va a depender de los importes, etcétera. Pero no deducción. Y aquí tenemos ya un 30%. Luego, no acreditamiento. Tenemos un 16%. Y si no es deducible el gasto, pues se aumenta mi utilidad y por lo tanto tengo que repartir PTU, un 10%. Y entonces hablamos de un 56% más la multa. Eso es lo que me cuesta no retener. Entonces, si en el artículo 27 de la ley de renta ahí se establece que si no retengo el IVA, el gasto no es deducible. Les voy a mostrar la ley de renta. Por eso es importante que tengamos esta información de la retención. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y dice por aquí. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención. ¿Quieres deducir? Sí, pues debes retener. Entonces, fíjense que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el IVA, dicho impuesto se traslada de forma expresa y por separado. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención del IVA. ¿Se fijan? 27, fracción quinta y sexta. Aquí, 27, fracción quinta y fracción sexta. Y aquí el 5 de la ley del IVA. ¿Sí? Y en el caso de la PTU, pues el 9 de ISR. 9 de ISR, 5 de IVA y 27 de ISR. Y aquí 81, 82 de Código Fiscal. Bueno, entonces vamos al tema de la retención. Están obligadas a retener las instituciones de crédito. Esto ya lo platicamos y señalamos la lógica. ¿Ok? Yo le debo al banco un crédito y el banco se cobra con el bien en prenda, en hipoteca, en garantía. Eso es una enajenación. Cuando yo le pago al banco con un bien, es una enajenación y está grabada con el IVA. Entonces, si el bien vale, el banco lo evalúa en 1,000,000 de pesos, yo le tengo que facturar al banco ese inmueble. Y si es un inmueble comercial, más IVA, 1,160,000. Es lo que yo le tengo que facturar al banco. Y el IVA, acuérdense el artículo primero, el IVA no forma parte de los precios, por lo tanto, el banco me debiera pagar el IVA. El banco no me puede decir, yo me adjudico el bien con todo y el IVA. No, el IVA es aparte. Si yo le debiera 1,000,000 de pesos al banco y el bien cuesta 900,000 pesos, está valorado en 900,000, el banco no me podría decir, a ver, 900,000 más IVA, 900,000 por 1.16, 1,044,000. Así es que te recibo el bien en 1,044,000 y te regreso 44,000. No, el banco no debe considerar el IVA. Entonces, el banco me diría, el bien te lo recibo en 900,000 y a ver cómo me pagan los otros 100. Entonces, esos 900,000 son más IVA
lo que yo le voy a facturar, 144,000. El banco me debe pagar 144,000 y yo se los debo pagar al fisco, porque estoy haciendo una enajenación. Sin embargo, dice el legislador, no nos vamos a exponer a que esta persona que cobró el IVA, una vez que el banco le pague, pues imagínense, si no le pudo pagar al banco es porque anda quebrado. Y peor tantito si le embargan el bien. ¿Qué va a hacer con esos 144,000? Pues se los va a quedar. Entonces dice el fisco, el legislador, perdón, no nos podemos arriesgar, le vamos a decir al banco que le retenga el IVA. Esa es, y el banco le tendría que pagar al SAT esos 144,000. ¿De acuerdo? Bueno, ese diríamos que casi no es nuestro caso, ¿no? Pero si nos llegara a tocar el caso que llevemos a algún cliente que le deba al banco y que el banco se adjudique ese bien, eso se considera una enajenación, independientemente de que yo se lo pague al banco, de que yo le diga al banco, bueno, quédate con la casa, quédate con la oficina, quédate con el local, o que el banco me demande y que a través de una orden judicial el banco se quede con el bien. Bueno, si llevamos un cliente así, recuerden, esta es una enajenación y tendría que facturarse más el IVA y el banco me retendría el IVA. Fracción segunda, ya le habla a las morales, personas morales, cualquier moral, del título segundo de renta o del título tercero, cualquier moral. Sean personas morales que reciban servicios personales independientes. Aquí ahorita vamos a ver una distinción con los organismos gubernamentales, porque esas también son personas morales. Del título tercero, el gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno federal son instituciones, personas morales. Pero ahorita vamos a ver en la retención del IVA con las personas morales, esas. Pero fuera de ellas, todas las demás morales de título segundo, de título tercero, deben de retener el IVA. Primer caso, cuando reciban servicios personales independientes, lo que llamamos honorarios. Honorarios. O usen o gocen temporalmente bienes, arrendamiento. Vean cómo la ley no dice bienes inmuebles. La ley no dice arrendamiento de inmuebles, dice arrendamiento de bienes. Bienes muebles y bienes inmuebles. Entonces, si eres una moral y te prestan honorarios, servicios de honorarios, otorgados, prestados u otorgados por personas físicas, de una física a una moral, de moral a moral, no, pero sí de física a moral. Honorarios, arrendamiento de personas físicas a personas morales. Título segundo o título tercero. ¿Cuánto me vas a cobrar por ayudarme en esta demanda que mi trabajador me hizo en la Junta de Conciliación? Y dice el abogado, mira, pues ya por todo el pleito te voy a cobrar 10,000 pesos. ¿O cuánto me cobras de renta mensual por este local? Te voy a cobrar 5,000 pesos. Si es renta de una casa, no lleva IVA. Te lo vamos a ver más adelante. Pero si es renta de un local, de una oficina, de una bodega, sí lleva IVA. Entonces pensemos que es renta de un local para un negocio. Puse mi tiendita en la esquina y ahí hay un local y me dice te cobro 5,000. 5,000 más IVA. 10,000 más IVA. Total 11,600. Total 5,800. Pero dice la ley, persona moral, cuando le pagues a la persona física, le retienes el IVA.
según la ley, la retención es en su totalidad. Aquí el inciso A de la fracción segunda no señala porcentajes. Por lo tanto, según la ley, es todo el IVA, según la ley. Sin embargo, fíjense, si yo quisiera retener todo el IVA, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Te doy nada más 10,000, el IVA te lo retengo. Te doy nada más 5, el IVA te lo retengo. El reglamento de la ley del IVA establece un porcentaje menor. De hecho, cuando termina el artículo 1A de la ley del IVA, dice, ahorita me regreso, el Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, el reglamento de las leyes, según el 89 de nuestra Constitución, lo hace el Ejecutivo. Bueno, lo firma el presidente de la República. El reglamento de la ley de renta, el reglamento del Código Fiscal, el reglamento de la ley del IVA, el reglamento de la ley del IEPS. Los reglamentos de las leyes, esas no los hacen los legisladores, los hace en teoría cada autoridad y se los pasa al presidente para que los firme. Entonces, por ahí el SAT promovió la elaboración del reglamento de la ley del IVA y se lo pasa al presidente y se firma. El Ejecutivo Federal en el reglamento de esta ley podrá autorizar una retención menor al total del impuesto causado, tomando en consideración las características del sector o de la cadena productiva de que se trate, tomando en consideración el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como tomando en consideración la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto acreditable. Según el legislador, la retención es por el total, pero dice, el presidente de la República te va a decir, te va a autorizar una retención menor. Pero alguien puede decir, ¿y por qué le voy a obedecer al reglamento? Yo le obedezco a la ley y la ley dice retén todo el IVA. Entonces, si yo retengo todo el IVA, no haría mal. Pero hay que pensar en el prestador del servicio. Oye, él tiene gastos y también está pagando IVA. Si yo le retengo todo el IVA y aparte él de sus gastos paga IVA, pues entra en un conflicto porque todo el IVA yo se lo retengo y no tiene de dónde restar el IVA que él pagó. Por lo tanto, lo estoy condenando a que pida devolución de IVA. Y ustedes saben que pedir devolución de IVA es un proceso muy complicado ante el SAT. Tenemos que desvestirnos ante el SAT en la información y la autoridad diríamos que está en su papel porque si yo estoy cuidando el dinero del Estado, ¿no? Entonces, en el reglamento, ahorita vamos a revisar, la retención ya no es por el total, la retención es por las 2/3 partes, que por cierto quedó muy feo eso, ¿no? ¿Cuánto es el IVA que se traslada? El 16%. Si lo dividimos entre 3, 16 entre 3, la tercera parte es 5.33. Esa fracción, ese cachito no nos gusta. Pero dice, le retienen las 2/3 partes. Entonces, eso por 2, terminamos reteniendo el 10.66%. ¿Por qué no nos gusta ese porcentaje? Porque hay que redondear. 10.67%. ¿Por qué no nos dijeron reténle el 8%? Reténle el 10% como en ISR, ¿no? O sea, aquí es retén las 2/3 partes. Pues ahorita vamos a revisar el reglamento. Entonces, me regreso al 1A, fracción segunda, y dice, si eres una persona moral que recibas un servicio personal independiente, honorarios, o uses o goces temporalmente bienes, arrendamiento, prestados, servicios prestados o arrendamiento otorgado por personas físicas, respectivamente. Entonces, si quien me presta el servicio es una persona física y yo soy una persona moral, independientemente que sea una SA, SDRL, comandita simple, comandita por acciones, SAS, cooperativa de producción, sociedad civil, asociación civil, sindicato, asociación religiosa, independientemente de la persona moral que yo sea, yo voy a retenerle a la persona física.
Y entonces aquí sería menos de cuánto es la retención de 2/3 partes según el reglamento. Entonces decimos 1.600 entre 3 por 2. 1.066.67. Entonces, menos 1.066.67. Ahorita no vamos a tocar el tema de la retención de ISR, porque también hay que retener un ISR. Ahorita estamos en IVA. Entonces decimos 11.600 menos 1.066.67. Yo le pagaría, si no hubiera retención de ISR, 10.533.33. 10.533.33. Y en este caso, 800 de IVA, 800 entre 3 por 2, 2/3 partes, 533.33. Entonces decimos menos 533.33. Yo le pagaría, si no hubiera retención de ISR, 5.800 menos 533.33. 5.266.67. Y según la ley del IVA, déjenme ir al artículo 32. Fíjense. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2A, es decir, tasa cero, tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes obligaciones. Las siguientes. Dice, expedir comprobantes fiscales por las retenciones del impuesto que se efectúen en los casos previstos en el artículo 1A. Cuando retengas, tienes que expedir un CFDI de retenciones, ¿sí? Y proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT la información sobre las personas a las que les hubieran retenido el IVA. No solo tienes que retener, sino le tienes que decir al SAT a quién le retuviste. Y se lo tienes que decir cada mes. Información sobre las personas a las que les hubieran retenido el IVA. Esto se presenta ya en un proceso simplificado en la DIOT. En la DIOT ya el SAT nos dice al llenar la DIOT cuánto es el IVA que me trasladaron y cuánto es el IVA que retuve. Y entonces ahí ya está el tema de el informarle al SAT. Pero el expedir un CFDI por la retención, de acuerdo a la ley del IVA, es mi obligación. Les voy a mostrar más adelante cómo quedamos libres de expedir este CFDI de retenciones. Antes era un formato en PDF que conocíamos como el formato 37A. Allí poníamos cuánto retuve de ISR y poníamos cuánto retuve de IVA. Hoy, bueno, ya desde el 2014 dejó de existir el formato 37A y se convirtió en un CFDI de retenciones. Es decir, ya timbrado con un folio fiscal UUID. No es un CFDI de ingreso, de egreso, de traslado, de pago, de nómina. No, se llama CFDI de pagos y retenciones. Entonces, conforme a la ley del IVA, estoy obligado a expedir ese comprobante fiscal. Pero vamos a ver cómo las disposiciones nos liberan de expedir ese comprobante de retenciones cuando en el CFDI que me expida el recibo de honorarios que me expida el prestador del servicio, el recibo de arrendamiento que me expida el propietario, si ahí se desglosa la retención,
su propio CFDI se considera la constancia de retención y por lo tanto yo ya no le expido el CFDI de retenciones. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar más adelante esa disposición. Mari. Pregunta, dice Mari. ¿Y siempre se hace retención de cuando sea el concepto de honorarios de física moral o hay alguna decepción? ¿Y qué tasa se maneja? Bueno, excepción, ¿no? Es lo que Chente quiso decir, hay alguna excepción. No, no hay excepción. En honorarios de física a moral siempre hay retención. Lo que sucede es que a veces quieren modificar el concepto. Les pongo un ejemplo. Los servicios que presta un contador, persona física a persona moral. Un contador presta un servicio profesional de asesoría, orientación, etcétera. Ese servicio implica, si es de física moral, implica retención de IVA. Pero hay quien dice, bueno, si yo le facturo el servicio de asesoría, de orientación fiscal, consultoría, bueno, ahí sí. Pero si yo le facturo preparación de contabilidad, captura de pólizas, ese ya no es un servicio profesional y por lo tanto, ya no lleva retención. Entonces hay quien le gusta jugar con los conceptos de facturación para que no haya retención. Y entonces dice, no te voy a facturar servicios de asesoría o no te voy a facturar servicios independientes, te voy a facturar servicio de elaboración de pólizas. Y tú dices, mira, eso ya es un servicio técnico, ya no es un servicio profesional, por lo tanto no lleva retención. Entonces, muchas veces le quieren jugar con esto, pero se exponen a que el SAT no va a revisar al que expidió el CFDI o al que prestó el servicio, porque ese finalmente cobra todo el IVA y se lo entera al SAT. El SAT va a revisar a los clientes, a las personas morales y le va a decir, ¿retuviste? No, no deducible y no acreditable. Y entonces el problema se lo queda el cliente. Hay quien no le gusta que le retengan. Yo les digo, oye, pues sí es tan padre que te retengan, ya te retuvieron, olvídate de ese impuesto, ya lo pagaste. Que el dinero cuando está en nuestras manos nos cuesta un poco pagar, ¿no? Híjole, ¿cuánto hay en la cuenta? 150,000. Oye, qué padre, pero contador son 90,000 de IVA. Híjole, como que nos cuesta. Si ya me lo quitaron, mejor, mejor. Ya ellos si se lo pagan o no alza de ellos, ya es cosa de ellos. Pero hay quien no le gusta que le retengan y está buscando cómo darle la vuelta a este asunto de la retención. A lo mejor te has topado con eso, Mari, y por eso es tu inquietud. Bueno, y en todos los casos debe haber retención de IVA de honorarios física a moral. Sí, claro. Si estamos hablando de un servicio médico, bueno, pues ahí no hay retención porque un servicio médico no lleva IVA. Si estamos hablando de renta de una casa o de un departamento, casa habitación, pues no hay retención porque no hay IVA. Pero si es un servicio o un arrendamiento que está grabado con IVA, de física moral, hay retención de IVA. ¿Ok? Bueno, aquí les quiero mostrar una regla miscelánea 2754. Fíjense. Para los efectos de los artículos 13, segundo párrafo, 67, bla, 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 de la ley de renta, artículo segundo, fracción 16, tercer párrafo del decreto, porque se reforman, dice aquí, asimismo, dice, el CFDI de retenciones e información de pago se emitirá mediante el documento electrónico incluido en el anexo 20. O sea, viene una guía para emitir el CFDI de retenciones, lo que antes era el formato 37A. Asimismo, el CFDI de retención podrá emitirse de manera anualizada en enero del año inmediato siguiente a aquel en que se realizó la retención o pago. En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de ingresos y se incluye en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuesto efectuadas,
los contribuyentes podrán optar por considerarlo como constancia y comprobante fiscal de retenciones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si en el CFDI que te expide el prestador del servicio, el profesionista, el arrendador, si en ese recibo de honorarios, si en ese recibo de arrendamiento están desglosando la retención, puedes considerar ese CFDI como constancia de retención. Esto es válido para el artículo 32, fracción quinta de la ley del IVA. ¿Se fijan? Yo les mostraba el artículo 32, fracción quinta de la ley del IVA. Cuando retengas, tienes que expedir un CFDI de retenciones, pero dice la regla miscelánea 2754. Si en el CFDI te desglosan la retención, el CFDI que te expide el prestador del servicio o el arrendador, ya no expidas constancia de retención. Su propio CFDI es la constancia. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a comentar un tema relacionado con la contabilidad derivado de la retención, porque muchas veces la contabilidad la hacemos con base en facturas, con base en CFDIs, pero ahorita vamos a ver el tema contable de la retención. ¿De acuerdo? Entonces, nada más no se les olvide, entonces, la ley del IVA nos dice, cuando te presten servicios profesionales o te renten un bien, si te renta una física, si te da el servicio una física, cuando le pagues, le retienes el IVA. ¿Cuánto? 2/3 partes. En el reglamento de la ley del IVA, yo les voy a mostrar el reglamento de la ley del IVA. Dice, artículo 3º, para efectos del 1A, último párrafo de la ley, ¿te acuerdas que la ley dijo que yo, ejecutivo, puedo autorizar una retención menor? Sí, bueno, pues de acuerdo a eso, dice el presidente, no, el reglamento de la ley del IVA viene de Vicente Fox, pero otros años antes tuvimos otros reglamentos, ¿no? Y pues tiene la última actualización el 25 de septiembre del 14, aunque hoy se hace necesario otras reformas al reglamento, pero no se han modificado. Imagínense desde el 2014, la última reforma perdón, 25 de septiembre del 2014, sí, es ese, al reglamento de la ley del IVA. Bueno, dice el artículo 3º, las personas morales obligadas a efectuar la retención del IVA que se les traslade lo harán en una cantidad menor en los casos siguientes. La retención se hará por las 2/3 partes del impuesto que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado. Es una retención proporcional a lo pagado. Cuando el impuesto les sea trasladado por físicas por las operaciones siguientes: servicios personales independientes y arrendamiento. Ahorita vamos al tema de la comisión. Entonces, ¿cuánto se retiene en honorarios y en arrendamiento? 2/3 partes. ¿Sí? Retención en honorarios y arrendamiento, retención de IVA, 2/3 partes. Artículo 3º del reglamento de la ley del IVA. Ahorita vamos a ver el tema de las facturas. Bueno, inciso B. Acuérdense que la fracción segunda le habla a las personas morales y dice, sean personas morales que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. Y ojo, en venta de desperdicio no habla de física a moral, puede ser de moral a moral. Si compras desperdicio para tu insumo como materia prima, por ejemplo, un desperdicio que se puede comprar como materia prima, por ejemplo, el plástico, ¿no?
las botellitas de plástico, los retazos o pedazos de plástico, etcétera, que anda recogiendo los pepenadores. Aquí en Puebla tenemos un cliente que fabrica productos de plástico, cubetas, vasos, platos, ¿sí? Para los niños, ¿no? Los platitos que les ponen dibujitos, los vasitos, las cucharitas de plástico, las cubetas que utilizan en la casa, ¿no? El ama de casa, el que va a lavar la camioneta, etcétera. Y ellos utilizan como materia prima estos plásticos, las botellitas de agua, ¿no? Que se desechan, las botellitas de refresco, etcétera, incluso las taparroscas de los refrescos. Entonces, hay muchos pepenadores que andan de las bolsas de basura recogiendo esos plásticos y demás, es algo que conocemos todos, pero llegan a esa fábrica y ahí les venden ese desperdicio. Obviamente esos pepenadores no facturan, ¿no? Debieran de facturar, porque fíjense, esta empresa compra esa materia prima y la tendría que hacer deducible porque compra mucho. Obviamente los paga a un precio muy bajo, pero compra mucho de eso y entonces necesita la factura. Imagínense que yo le diga a un pepenador, oye, ¿cuánto es? A ver, vamos a pesar los kilos de PET, ¿no? De plástico. O sea, a ver, son 20 kilos. De a 2 pesos son 40 pesos, ahí está. 40 pesos masiva, porque me está vendiendo un producto. Es desperdicio. Yo lo utilizo para mi consumo, para mi proceso productivo. Y entonces me tiene que facturar y yo le pago el IVA. Bueno, yo le pagaría IVA y me trasladaría el IVA y yo le tendría que retener todo el IVA. Ahorita vamos a ver en desperdicio si hay alguna disposición que diga retén menos, ¿sí? O incluso esos pepenadores a veces no se lo venden directamente a las fábricas, se lo venden a un centro de reciclaje, que muchas veces es una persona moral. Y esa persona moral viene a esta fábrica y también le vende los plásticos reciclados. Entonces ahí la venta es de moral a moral. Entonces, la persona física que ese pepenador le vende al centro de reciclaje y ellos no lo quieren para insumo, ellos lo quieren para vender. Entonces, ellos ese desperdicio lo quieren para comercializarlo. Cuando ellos le paguen al pepenador, pues el pepenador les tendría que facturar con IVA y ellos retendrían todo el IVA. Y a su vez, cuando ellos vengan a la fábrica, ese centro de reciclaje, venga a la fábrica y venda ese material de desperdicio, le tendría que facturar con retención. Entonces, en venta de desperdicios no es de física a moral, es de moral a moral o de física a moral. La que compra, no importa si compra para venderlo o compra para utilizarlo como materia prima, tiene que retener el IVA. Y entonces vamos aquí al reglamento